Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase del taller de Tesina. Antes de comenzar vamos a hacer algunas aclaraciones. Tesis y tesina no son lo mismo, tienen sus diferencias como de extensión, como el nivel y complejidad de su elaboración, y lo que ustedes van a realizar es una tesina, no una tesis. Sin embargo, a fines prácticos y para evitar confusiones, vamos a utilizar igualmente los términos tesis y tesina como si fueran los mismos, aunque no lo sean y aunque, insisto, lo que ustedes van a realizar es una tesina, no una tesis. Por otro lado, aclarar que la tesis, la tesina, va a realizarse con todo lo que hemos aprendido en la materia metodología de la investigación. Vamos a aplicar. Y la otra idea, que es el eje central de esta cátedra, es que prácticamente en todos los encuentros van a tener alguna actividad que realizar. Esto se debe a que mi idea es que podamos ir realizando la tesina durante el cursado de la materia, ya que su realización es un trabajo extenso, es un trabajo profundo, que requiere tiempo, tiempo que ustedes por sus trabajos, por sus familias, no tienen. Por lo tanto, me gustaría que al finalizar la cátedra tengamos, la tesina lo más adelantada posible. No van a ser actividades demasiado complejas, pero sí de definiciones. Y esta tesina deben tener en cuenta que tiene que tener relación con sus ejercicios de trabajo. Puede ser con el lugar donde se desempeñan actualmente o con alguna idea que ustedes tengan que puedan mejorar o aplicar o algún conocimiento que puedan desarrollar sobre el ámbito de trabajo de cada uno de ustedes o de la institución en general. Pero no nos adelantemos, comencemos primero con el concepto de, insisto, tesina, pero utilizaremos tesis y tesina en este caso, solo en este caso, como si fueran lo mismo. En primer lugar, debemos saber que el concepto de tesis y tesina es bastante amplio y que depende de la institución en que nos encontremos. Asimismo, sus características. Eh, Todas las características que tendrán que tener la tesina que ustedes realicen las iremos dando a lo largo del desarrollo de esta clase. En esta yo simplemente quiero introducirlos a estos conceptos. Entonces, si bien existen distintos conceptos sobre tesis y tesinas, todos apuntan a lo mismo, que es fortalecer el crecimiento personal e intelectual, pero sobre todo el profesional de la persona que realiza la tesina. Es decir, darle habilidades para que puedan, como vimos ya en metodología de la investigación, investigar, desarrollar y sintetizar el conocimiento en un campo del saber, en un campo temático determinado. Tiene que tener un tema puntual. Ya veremos esta cuestión con mucha más profundidad. Siempre cuando se da la instrucción a un estudiante de que tiene que realizar una tesis o una tesina, se le presenta el conflicto, el temor de qué tendrá que hacer, qué tan profundo será, cuánto le costará. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no es nada mágico ni es nada misterioso, sino que debemos conocer bien cuál es el método que vamos a utilizar, que es lo que ya vimos en metodología de la investigación. Tenemos que estudiar la literatura, no literatura en el sentido artístico, sino la bibliografía que existe ya sobre el tema a tratar, proponer una solución, confrontar los distintos autores y finalmente publicar el hallazgo, que es la tesina en sí, la tesina concreta. Escribir una tesina entonces tiene todos los condimentos que vimos en metodología de la investigación, todo lo que estudiamos de manera teórica lo vamos ahora a aplicar prácticamente. Por lo tanto, tiene que tener una tesis, una teoría sugerida y que tiene que ser probada por ustedes, es decir, mediante la investigación que realicen deben comprobar que lo que ustedes proponen es cierto, tiene que respetar el método de investigación que hemos visto y se realizan pruebas para comprobarlo y finalmente una conclusión.
Como les digo, esto es una introducción, ya veremos qué etapas se debe realizar para llegar a hacer la tesina y qué partes tiene una tesina. Entonces, la tesis es una expresión de lo que el tesista, la persona que la escribe, tiene como idea y quiere compartir con el resto de la comunidad. Si vamos a definir entonces, si estamos dedicándonos hoy a ver qué es una tesis, partamos de lo que no es una tesis. Una tesis no es una monografía, no es un trabajo profesional, sino que es un trabajo académico. Ustedes están estudiando una licenciatura. No es una investigación a largo plazo, sino que es corta y no tiene un alcance amplio porque investiga un tema en particular, una cuestión, una pregunta en particular. No es un artículo de divulgación científica, tampoco tiene por qué plantear una estrategia de acción, puede ser simplemente fortalecer, avanzar en el conocimiento de algo. No es un caso puntual, aunque podríamos tomar un caso puntual, ya profundizaremos en esto también. No es un manual de normas, es decir, su tesina, por más que proponga acciones a realizar en la institución, no tiene por qué ser un instructivo, sino solo un punto de partida. Y especialmente, esto tiene que quedar muy claro, no es un trabajo realizado con anterioridad. ¿Qué quiere decir? No debemos plagiar trabajos anteriores. El plagio, recordemos, es un delito penal y en este caso, si bien no vamos a tomar medidas penales si es que hacen plagio, pero sí implica la desaprobación. Podemos y debemos citar autores, pero no plagiar otras tesinas, y esto será parte de los criterios de evaluación y será corroborado tesina a tesina. Entonces, la tesis o tesina es todo trabajo que se realiza, un trabajo académico para lograr o un doctorado o una licenciatura. La tesis para los doctorados y la tesina para las licenciaturas. Y son trabajos de investigación bibliográfica, como dijimos, pero pueden ser también experimentales. Es una oportunidad para aprender, para profundizar en el aprendizaje y nos ayuda a poner en orden nuestra ideología, nuestro orden de pensamientos, para ordenar todo lo que pensamos acerca de una cuestión. Por eso es que es un trabajo metodológico y que propone llevarse a cabo mediante una metodología. Entonces, hablando metodológicamente, lo que ya vimos en metodología de la investigación, hacer una tesina, implica recopilar documentos sobre un tema determinado. Antes debemos definir un tema puntual. Tiene que ser un tema puntual, no un tema amplio. Por ejemplo, no podemos tomar como tema las condiciones de los internos. No, debemos tomar un tema puntual, las condiciones de vida de los internos en determinado lugar, ante determinada situación o de determinado tipo de internos. Si no, el trabajo se hace demasiado amplio, demasiado extenso y no podremos llegar a una conclusión definitiva y única. Lo que tenemos que hacer es buscar esa información, ponerla en orden, examinarla desde los nuevos conocimientos que tenemos, darles una forma orgánica, es decir, ordenarlas, y luego elaborar la tesis finalmente de modo que cualquier persona que la lea pueda comprenderla. Entonces, una tesis es un informe que se dirige a un problema o conjunto de problemas determinados, eh, y sus resultados, lo que sus resultados significan, especialmente dónde y cómo pueden proponerse progresos más allá del campo delimitado por el trabajo. Así como realiza un aporte original, vamos a ver que esta palabra original guía todo lo que es el proceso de tesina, a los conocimientos, es decir, una tesina tiene que aportar nuevos conocimientos u ordenar los conocimientos que existen a una materia determinada, a un tema determinado, o darle más valor a ese tema, ordenarlo, darle valor
o generar más y mejor conocimiento al respecto. Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta que forman parte de una tesis es que pertenecen a un ámbito específico del saber, que demuestran los conocimientos básicos que ya tenemos, que evalúa críticamente la bibliografía, es decir, que no corta y pega, por hablarlo en lenguaje más coloquial, sino que analiza lo que ya existe para generar nuevo conocimiento. Implica manejar las técnicas de investigación, es decir, lo aprendido en metodología de la investigación. Puede introducir nuevas técnicas y procedimientos si lo considera necesario, es decir, no tienen por qué necesariamente apegarse a lo que dimos en la materia anterior, sino que si encuentran una metodología innovadora que tenga sustento, por supuesto que pueden aplicarla, y demuestra que se puede adquirir criterios nuevos, pero estos tienen que ser suficientemente argumentados, es decir, las fuentes tienen que ser válidas. Entonces, las tesis o tesinas tratan de responder a preguntas sobre cómo ocurren, cómo se dan distintos hechos en la vida social, en este caso en su ámbito de trabajo. Son guiadas por una teoría aplicada en un momento y lugar específicos que pueden o no funcionar en otros lugares y momentos específicos. No es solamente una obligación administrativa para obtener el título, a pesar de que como estudiantes yo entiendo que estamos obligados a hacer una tesina para alcanzar el título. Tampoco es un hecho científico, tampoco hacer una tesina los obliga a ustedes a convertirse en científicos, sino que es una actividad educativa para demostrar que se logró el aprendizaje de todo lo dado a lo largo de la carrera, tanto en las técnicas de escritura como en las técnicas metodológicas, como en las distintas áreas de aprendizaje que ustedes han tenido a lo largo de la carrera. Existen 9 logros, propone este autor con el que estamos trabajando hoy, 9 características que implican que la tesina fue exitosa. Primero, que se lleva a cabo un trabajo empírico, es decir, demostrable, y van a ver que todo lo que sigue hace referencia a la originalidad de nuestra tesis. Tiene que hacer una síntesis que no se haya hecho antes, lo que hablamos del plagio, utilizar material ya conocido, pero proponer ideas nuevas, probar algo en el país de origen que previamente solo se ha llevado a cabo en el extranjero, es decir, podemos tomar, por ejemplo, alguna técnica, alguna estrategia que se utilice en otras unidades de otras provincias u otros países y tratar de comprobar si son realizables o no, si pueden llegar a ser exitosas o no en la nuestra. Tomar técnicas concretas y aplicarlas a áreas nuevas, aportar nuevas evidencias para solucionar problemas. Tiene que ser interdisciplinar, es decir, abordar todas las teorías y metodologías posibles. Fijarse en áreas en que la gente de la disciplina no se haya fijado antes, es decir, nuevamente la originalidad, no copiar y pegar teorías ya existentes, sino intentar formular ideas nuevas, aunque estén equivocadas o aunque no logren ser exitosas, y contribuir al conocimiento, nuevamente hablamos de la originalidad, de una manera que no se haya hecho antes. Finalmente, acabo con este meme que dice, no sé si la tesis está acabando, si estoy acabando la tesis o la tesis está acabando conmigo. Esto quise ponerlos a modo de humor con ustedes y compartirlo, porque sé que esto genera ansiedad, sé que hacer una tesis lleva tiempo, sé que puede dar miedo, que puede generar, como dije, ansiedad, expectativa, temor, pero no se preocupen, iremos paso a paso. Y como ya les dije al comienzo, mi idea es que la vayamos haciendo lentamente a lo largo del cuatrimestre para que una vez finalizado a ustedes solo les reste unir todo lo trabajado y terminar la tesis para poder entregarla y aprobarla sin mayores problemas.
Para esto será necesario leer todo el material, visualizar las clases y estar sobre todo al día con las consignas propuestas. Así salgan mal en los trabajos propuestos, tendrán la posibilidad de recuperarlos, porque la idea es poder ir avanzando todos juntos y con mi asistencia para lograr el éxito lo antes posible y alcanzar la meta final, que es recibir. Así que sin más, esta clase es muy corta, tuvimos problemas de matriculación, tampoco quería agobiarlos con demasiada información en un primer encuentro. Esta semana, por esta semana y por los inconvenientes que tuvimos, no habrá actividad, sí la habrá la semana siguiente, pero les deseo un buen fin de semana, un buen inicio de semana para la próxima, y como siempre les digo, estoy a su disposición para cualquier consulta o sugerencia que necesiten hacerme. Así que los saludo y nos vemos en el próximo encuentro.